Bien, televidentes de este magazine de nuestro canal acá en el municipio de Zapatoca, vamos a presentar información durante los siguientes minutos, algo que tiene que ver con los guanes. Tengo por acá en este momento pues precisamente réplicas de obras que realizaron en un tiempo los indígenas y es algo que está generando pues diferentes inquietudes en las personas, que ha llevado a investigar, a averiguar, a conocer y a descubrir aspectos importantes acerca de nuestros antepasados. Está con nosotros el historiador amigo, el señor Elí Ardila Serrano. Él se dio a la tarea de investigar datos importantes como el nombre de Zapatoca, como nuestras raíces a través de los indios guanes, y hay un aspecto que es un tesoro, y tras el tesoro de los guanes es una obra que se quiere presentar en esta oportunidad a través del canal para todos ustedes, queridos amigos que nos observan a esta hora. Mi querido amigo Elí es oriundo acá de Zapatoca. Son 15 años de su tarasegar que los ha dedicado a investigar y adentrarse dentro de esta cultura como lo es la guane. Don Elí, bienvenido entonces en esta oportunidad al canal con la información del pasado. Como dicen por ahí, quien desconoce su pasado... El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa es la tragedia, ¿no? Sí. Y es una tragedia que vivimos los colombianos. Nosotros estamos repitiendo historias que deben haber sido superadas hace mucho tiempo, ¿no? El nombre de Zapatoca... ¿Quién le puso el nombre a Zapatoca? ¿Esto es indígena? ¿Esto es de dónde viene este nombre? A ver, recuerdo mucho en mi infancia cuando me enseñaban en la escuela que Zapatoca quería decir cazapatos y que era la inversión de ese nombre. Era un palíndrome de cazapatos y algo que es totalmente fuera de contexto. Por ahí en los 80, 70, Isaías Ardila hizo una investigación sobre el nombre Zapatoca, y él estableció que Zapatoca quería decir muerte del padre en lo alto del río. Yo continué esas investigaciones. Valga decir que Isaías era primo de mi padre, ¿no? Y la verdad es que hay algo que se le escapó a Isaías, es que los indígenas no tenían un concepto sobre la muerte. Para ellos la muerte prácticamente ni siquiera existía un trascender, un cambiar de estado. Un trasteo, y por eso, un trasteo, por eso los enterraban con las posesiones. Pasar a una posibilidad mucho mejor. Inclusive los indígenas pensaban que iban a reencarnar en seres mucho más bellos, en seres mejores, y obviamente habían llegado unos blancos que de pronto les parecían mejores y posiblemente iban a reencarnar como blancos. Así que el concepto de muerte no encajaba para nada. La otra cosa es que el concepto del padre, nosotros tenemos una concepción del padre que es una versión eminentemente genética. Nosotros sabemos que el padre es el que aporta un gen para un nuevo ser. Entre los indígenas no existía eso. De hecho, quien definía la procreación era la mujer, y la mujer no era propiedad de un hombre, ni lo fue nunca. Los indígenas no tenían esa connotación. Los pueblos indígenas no tenían padre. Entre los indígenas no había el concepto de padre, existía el concepto de taita, que el taita era una autoridad, y el taita era el que disponía qué se hacía con los niños, qué debía cumplir cada uno. Pero no era porque fuera el padre genético de nadie. La genética era una cosa, o decir, la mujer se embarazaba de quien ella le gustaba. Así tuviera un indio que fuera su compañero, que ese sí era su marido, pero no el padre de los hijos. Ese era otro cuento. Así que lo del padre tampoco encajaba. Mis investigaciones me llevaron a buscar diccionarios, los primeros diccionarios que se hicieron, que fue por allá en los principios del siglo XVII, finales del XVI, los del padre Lugo. Según él hizo unos diccionarios para enseñarle a los indígenas a rezar las oraciones católicas en la lengua de ellos. Y entonces allí se establecieron una serie de palabras para poder hacer la traducción. Y entonces en ese diccionario aparece sa,
A ver, el idioma muisca es monosilábico, cada sílaba es una palabra. Así que sa es una palabra, y sa significa básicamente mansión, oscuridad, descanso, no, negación. Y obviamente esto coincide mucho más con el concepto de mansión, de casa, pero no cualquier casa, de una casa muy especial de descanso, la partícula sa. La partícula pa realmente es el apócope de una palabra que los indígenas tenían para referirse a la divinidad, que era Pava, que era el dios sol. Ese es el padre, el dios sol. Entonces ahí tenemos ya casa y Dios, o sol, o padre, ¿no? Y obviamente Toca sigue es exactamente lo que dijo Isaías, ¿no? Todo es río y Ka es arriba. Entonces es casa del sol en lo alto del río. Esta es la obra Tras el tesoro de los Guanes. Cuando se habla de tesoro a todos nos queda como sonando, uy, tesoro, eso es algo valioso, eso es algo que tal que Zapatoca tenga, bueno, en fin, todo esto genera como una especie de inquietud. De inquietud, ya conocemos, bueno, según aquí don Elí, la traducción que le da el nombre de Zapatoca, lo acaba de decir, la Casa del Sol, pero cuando en su obra habla de un tesoro tras el tesoro de los Guanes, eso quiere decir que no lo han encontrado, van en la búsqueda. Sí, correcto, estamos en la búsqueda y lo que quiero es que sean los Zapatoca los que le metan la muela a ese cuento. Valga la pena decirle algo que me parece muy válido, es que el sitio más importante, el que le da el nombre de Zapatoca, lo que hace que esto se llame Zapatoca, es una cueva que es la que hoy utiliza el pueblo como alcantarillado. Eso es Zapatoca, esa cueva. Bueno, cuando decimos una cueva nos referimos a la cueva del Nito, entonces no, es que aquí hay más de 20 cuevas alrededor. Esto está lleno de cuevas. Que los zapatocas no las conozcan es diferente. Pero esto hay cuevas por todas partes. Aquí hasta hay casas que tienen entradas de cuevas en sus solares. Nos hace falta hacer la investigación de nuestro subsuelo para saber dónde diablos están las cuevas. Todos tenemos la presunción de que aquí debajo de la iglesia hay cueva. Cuando hablamos de tesoro a veces oro. Y lo de tesoro, a ver, valga la pena decir lo siguiente, el que sea la Casa del Sol, para los que les guste investigar, les sugiero, por ejemplo, que busquen la historia de Hernán Pérez de Quesada, hermano de Jiménez de Quesada. El hombre murió prácticamente loco, lo mató un rayo en el Cabo de la Vela. Pero su locura era porque estaba buscando dónde quedaba la Casa del Sol. ¿Dónde estaba la Casa del Sol? Porque se sabía que hacia ese lugar se había llevado los tesoros de Tisquesusa y eso nunca lo encontraron. Al final los conquistadores se conformaron diciendo que los indígenas eran unos mentirosos porque esa Casa del Sol no existía. Pero esto es Zapatoca, la Casa del Sol. Una novela, nosotros muchas veces decimos, bueno, la novela, pero de la novela a la realidad, ¿cuánto estamos? A ver, déjeme decirle lo siguiente, la novela es, los personajes de la novela, pues obviamente son ficción. Y quizás la forma fácil de contar la historia era como novela, porque es que hay algo que es muy serio que nos está pasando en Colombia, los muchachos y la gente ejerce una gran resistencia contra la historia, porque la historia no nos gusta, y no nos gusta porque es mentirosa, o porque la historia nos muestra cosas que intrascendentes y que no nos importan. ¿A quién le importa que la señora que le daba teta a Bolívar se llamaba, no recuerdo el nombre, bueno, una negra que fue la que lo amamantó? Eso lo cuenta la historia, es intrascendente. Y hay muchas intrascendencias. ¿Dónde nació Hernán Cortés? Bueno, todo el mundo sabe que nació en Medellín, España. Pero eso es quizá la única cosa que nos importa. Y las cosas importantes, esas no las vemos. Entonces, lo que trato en la obra es que aquellas cositas que nos son desconocidas, como el origen del nombre Zapatoca, como la connotación que tuvo el pueblo guane dentro de la cosmogonía de toda América, salgan a la luz. Nosotros estamos en el punto posiblemente donde tenía su asentamiento toda la religión de los indígenas. Que esto sea la ciudad levítica de Colombia
no es una casualidad, o sí es una casualidad, pero es una casualidad maravillosa, porque esto muy fácilmente fue la ciudad levítica de los indígenas, solo que de la religión indígena nunca hubo investigaciones, al contrario, a eso se le echó toda la tierra encima, porque la última cosa que iban a hacer los conquistadores era promover la iglesia o el credo de los indígenas, así que eso había que hacerlo desaparecer. Mi querido amigo Eli, este ejemplar de 320 páginas, esta obra suya, ¿dónde la podemos encontrar acá en Zapatoca? ¿Qué precio tiene esta obra? La pueden encontrar allí en Citronela, en Turizap, en el Museo Precolombino, en el Café Museo Alteza. Y bueno, no sé en qué otros lugares pondremos el libro porque apenas yo acabo de llegar. Y el precio de la obra es 45.000 pesos, ese es el precio de la obra. La intención es que este librito nos sirva para que el libreto que nosotros mostremos de Zapatoca gane en profundidad y en enamorar a la gente de Zapatoca. Es que Zapatoca es mucha clase, mucha calidad. Zapatoca no es un sitio de turismo convencional donde la gente llega a beber un trago y a emborracharse y esas cosas. De pronto se puede hacer, pero esto tiene otras connotaciones muy especiales. Pienso que en la medida que el mundo conozca la verdadera esencia de lo que es Zapatoca, este lugar se va a convertir en un lugar de peregrinación del mundo entero. Porque para comprender y entender a América hay que partir de esto que estoy diciendo, de su origen. A ver, la religión fue algo demasiado trascendente en la historia de todas las civilizaciones. De todas las civilizaciones, todos los pueblos, la primera cosa que aglutinó a la gente fue la creencia religiosa. Puede que hoy estemos desechándolas, hoy estemos mandando al diablo todas las cosas religiosas, de todas las religiones. Pero las culturas nacieron alrededor de las religiones, ¿no? Bueno, qué interesante. Los dejo entonces con la inquietud esta tras el tesoro de los Guanes para que tengamos la oportunidad de descubrir y de saber más acerca de nuestro pasado.